a esta primera edición de Radio Análisis cuando son exactamente las 9 de la mañana con 35 minutos de esta jornada de día miércoles 6 de agosto del año 2025. Y como cada miércoles, no todas las semanas, pero miércoles por medio, a esta hora de la mañana estamos en contacto con el economista Andrés Solimano, a quien le damos la bienvenida. Andrés, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar nuevamente con nosotros. Buenos días, gracias Claudio. Me alegro de estar nuevamente por la radio Sí, no, a través del Zoom. a nosotros siempre nos pone muy contentos y contentas recibirlo acá en la radio, en este espacio que tenemos, pero sabemos que lo recibimos periódicamente. De hecho, anduvo por acá en la radio el otro día, Andrés, me contaron ahí en una Sí, celebración. sí. Estuve ahí en la sala máster. Sí, es en el aniversario Los de... folclor chileno, Sí, en la, savia y raíz del folclor chileno. en, Muy buena velada, muy buen programa. En la gala de Sabia y Raíz, sí, La 35 gala. años y que siempre se pasa muy bien en las celebraciones que hacen. Así que un abrazo Sí, grande a todo el muy equipo bueno. de Sabia y Raíz. Pero Andrés, vamos a hablar de temas que son un poquito más serios, ¿no? Y que tienen que ver con datos que hemos conocido en el último tiempo y también respecto de trabajos que se han hecho en torno a distintas materias y que nos entregan nuevos insumos, ¿no? Para entender ciertas cosas que están ocurriendo en nuestra sociedad, como por ejemplo esta idea, ¿no? Que estaba instalada desde hace bastante tiempo respecto de que la pobreza en nuestro país está subrepresentada. Y bueno, hace un tiempo conocimos las conclusiones del trabajo de la comisión que se convocó precisamente para abordar esta materia y que, de acuerdo a una nueva medición que ellos proponen, efectivamente el número de personas que están en esta condición aumenta considerablemente respecto de lo que tenemos contabilizados hoy en día. ¿Cómo ha visto esta situación, Andrés, respecto de este tema? Que por cierto también se ha prestado para diversas interpretaciones, algunas de ellas también bastante erróneas y digámoslo también un poquito malintencionadas. Claro, a ver, efectivamente, en el mes de julio, la Comisión Presidencial para la Medición de la Pobreza entregó su informe final. Esta es una comisión que nombró el presidente de la República con expertos en el tema de pobreza, que es un tema complejo, estadísticamente sofisticado, conceptualmente no fácil, etcétera, y reunió un grupo de expertos con distintas visiones sobre cómo funciona la economía, la sociedad, como dicen ahora, transversal. Eh, y bueno, ellos, después de más de 2 años de trabajo, emitieron este informe de 135 páginas. Lo estuve leyendo y se ve que es un trabajo muy sólido, serio, y que muestra que ellos revisan las medidas que hay de la pobreza, la insatisfacción de necesidades básicas, la canasta alimentaria, pobreza multidimensional, cuando hay déficit en acceso a educación, salud, vivienda, pensiones, etcétera. Revisan varias medidas alternativas para medir la pobreza y después también revisan las líneas de pobreza, porque la pobreza monetaria, también hay un tema de cómo definir la pobreza, pero monetaria significa que con los ingresos que recibe la gente, sus sueldos, salarios, si tienen una cuenta bancaria de ahorro que les da un interés, o si son dueños de una propiedad y que les da una renta, etcétera, sumando todo, se compara con una línea de pobreza, que sería cuánto se necesita para consumir una canasta que satisfaga las necesidades básicas de la gente, determinada de alguna manera. Y esa pobreza monetaria se revisa, esa línea de pobreza, y bueno, después de todo este trabajo, ellos concluyen de que, por ejemplo, el año 2024, con la pobreza que está oficial, que es la medición de la metodología que se usa actualmente, monetaria, sería 6,5%. Y, la- y después de los cálculos de revisiones que ellos hacen, llegan que ese número revisado con una línea de pobreza nueva, con una metodología diferente, salta a 22,5%, 3 veces.
Eh, También, por ejemplo, la pobreza en el adulto mayor, más de 65 años, sube de 3,1% del universo de los mayores de 65 a 18%, se multiplica por 6 veces. Eh, entonces, bueno, eso llama la atención. Llamaba la atención que Chile, o llama que con las cifras oficiales, por ejemplo, tenemos menor pobreza que Canadá, un país desarrollado, con un estado de bienestar fuerte, que subsidia muchas actividades, servicios sociales. Tiene 10,2 Canadá, Estados Unidos 11,1, Uruguay 17,3. Colombia 33%, Argentina 41,7%. Bueno, resulta que depende mucho de cómo se define la línea de pobreza. La alta pobreza reportada en Argentina es porque la línea que ellos tienen para definir cuando una persona no está en la pobreza es mucho más exigente que la de Chile. Por eso Chile tiene 6,5 y ellos tienen 41,2, pero no es que ellos tengan 7 o 8 veces más pobreza que Chile. Ujú. Falta ir un poco a la Argentina y ver que no es así. Entonces, bueno, eso reabre una gran discusión. ¿Cuánto se ha reducido la pobreza en Chile? ¿Es la baja pobreza que se observa en Chile, 6,5%, más bien un artefacto estadístico o una realidad? Ujú. Sí, esto es importante, Andrés, porque claro, aquí no estamos hablando de una simple estadística detrás de una lectura equivocada, ¿no?, respecto del estado de las cosas puede llevar finalmente a que las políticas públicas que se implementen no apunten a la real gravedad del problema, que pareciera ser un poco que es lo que hemos visto en el último tiempo. Pero como le contaba al principio, Andrés, había una intuición, por lo menos, ¿no?, respecto de que la cifra con la cual estábamos trabajando en torno a este tema no era la real. Pero aún así tuvo que pasar mucho tiempo hasta recién este trabajo que todavía no se implementa. Es básicamente la Cla- propuesta de la comisión para darnos cuenta de que efectivamente era así. ¿Por qué se dejó pasar tanto tiempo en el fondo y cuáles son las consecuencias de eso mismo? Bueno, buena pregunta. Claro, habría que preguntarle a las autoridades pasadas de varios gobiernos y también, bueno, el actual hay que darle crédito que hizo esta comisión, el presidente de la República, el presidente Boric, llamó a esta comisión, cogió gente muy idónea, trabajaron tranquilamente tranquilamente en sentido sin interferencia aparentemente, por 2 años y medio, y sacaron este informe. Eh, Ahora, claro, quizás se quería mantener la ilusión de que teníamos menos pobreza que la que realmente existe. Eh, es una pregunta importante. Por ejemplo, si uno lo ve, el déficit de vivienda, que hay distintas estimaciones. Las más bajas dicen que hay 600.000 unidades que es faltante para terminar con el problema de campamentos, sin casa, llegado, etcétera. Y hay otras que lo elevan el número a 1,5 millones. Entonces, un país que tiene esos déficits, pongámosle una estimación promedio de 1 millón de viviendas que falten, eh, eh, bueno, no se compadece con una pobreza supuestamente menor que la de Canadá, que la de Estados Unidos, y que la de nuestros países, nuestros vecinos y otros países de América Latina. Entonces, bueno, parece que el número de pobreza real en Chile es más de 4 millones, 4,5 millones, y no de 1 millón o 1,5 millones, como se pensaba antes, se piensa con la estadística oficial que hay. Ahora, como usted dice, esto es el informe de la comisión. Hay que ver cómo va a ser internalizado, por ejemplo, por el Instituto Nacional de Estadística, que publica la pobreza y que produce los insumos para el cálculo de pobreza, y el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no es cierto?, que está a cargo de la medición. Están las encuestas CACEN, hay toda una institucionalidad que mide la pobreza, pero ya esta comisión está colocando una voz de alarma documentada de que la pobreza en Chile parece ser mucho más alta de lo que estábamos creyendo mirando los números oficiales. Ya hubo un cambio, en el año 2015-2016 se introdujo el concepto de pobreza multidimensional, y con pobreza multidimensional ya se llegaba
a 21-22% de pobreza multidimensional, déficit de atención en salud, déficit de acceso a la educación, déficit en vivienda, pero la pobreza monetaria, medida por ingresos, estándar ingresos, ese estaba 6,5%. Ahora la Comisión revisa la pobreza monetaria para hacerla y mantiene la propuesta de que se haga también, se siga haciendo la multidimensional. Ujú. Andrés, antes de pasar al otro tema, un cortito a modo de cierre. ¿De qué manera se debiesen recibir estos datos? Bueno, primero que todo, ojalá, imagino, implementar la propuesta de la comisión, pero ¿cómo seguir trabajando de aquí en adelante? Bueno, claro, yo creo que hay que analizar ahora por qué la pobreza es más alta que lo que se pensaba. Eh, yo creo que hay un tema con los salarios, que ha sido parte también de la discusión de candidaturas presidenciales, pero no solo de ello, sino que antes viene el problema de la insuficiencia de los salarios, porque la principal fuente de ingresos para la gran mayoría de los chilenos son sueldos y salarios. Están los cuenta propia por otra parte y también están los perceptores de ingresos del capital, ya sea físico o financiero. Eh, entonces, hay un problema de bajos salarios. El gobierno actual trató de atacar eso con el aumento del salario mínimo y después reajustó, ahora está como 629, pero los cálculos de salario mínimo para una familia de 3 personas muestran que son casi insuficientes para sacarlos de la pobreza. Medida como está ahora, habría que utilizar la nueva línea de pobreza que propone la Comisión y claramente el salario mínimo va a quedar atrasado. Entonces hay un problema de salarios, cuánto se paga el sector productivo y ahí de poder de negociación de los trabajadores versus los empresarios. ¿No es cierto? Toda la institucionalidad laboral que existe en Chile, gran medida heredada del plan laboral de Pinochet de 1979, que nunca se ha apartado de la legislación laboral de ese marco. Eh, entonces ahí hay un gran problema para atacar la pobreza. Hay otras variables más de mediano o largo plazo, como por ejemplo mejorar la educación, sobre todo la educación pública, que siempre fue un mecanismo en Chile hasta la década de los 80, en el siglo pasado, de igualación y de movilidad ascendente de la población, socialmente ascendente, la educación pública. Pero Chile se contagió con el virus de que había que privatizar la educación y empezaron sistemáticamente a quitarle recursos a la educación pública. Y ahora está periférica, marginalizada. Y bueno, eso se está reflejando en la posibilidad de que la movilidad social ascendente no está funcionando, porque hay mucha gente que sigue en la pobreza. Eh, Después está la desigualdad de riquezas, la propiedad de los activos productivos, los medios de producción, ultra concentrados en Chile, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué se hace con eso? Pero bueno, esos temas parece que no están en las campañas presidenciales, porque de las campañas que podrían estar lo están sanitizando, sacándole todo que pueda ser conflictivo, y de las otras que reflejan más los intereses de los grandes perceptores del capital, ni mencionan la desigualdad en su programa. Es un gran tema, Claudio, Ujú. Bueno, Andrés, desigualdad y pobreza. sí, sin duda alguna, y vamos a seguir abordándolo a futuro, sobre todo en este periodo de campañas electorales, donde seguramente se va a hablar del tema, o por lo menos se espera, ¿no?, que se hable del tema. Pero también queríamos dejar estos últimos minutos que nos quedan, Andrés, para actualizar, ¿no?, esta noticia que hemos ido siguiendo ya desde hace varias semanas respecto de las políticas a nivel económico en materia internacional de Donald Trump y cómo han ido evolucionando. En el último tiempo hemos visto cómo han ido surgiendo eventuales negociaciones, ¿no? Pero entre medio también otra vez la utilización de esta amenaza de los aranceles para fines que no necesariamente tienen que ver con lo comercial, sino que directamente con injerencia respecto de las decisiones de otros estados, como lo que hemos visto en Brasil a propósito del juicio en contra del expresidente de ese país, Jair Bolsonaro. ¿Cómo ha visto lo último que ha pasado al respecto, Andrés? Bueno, esto ya se transformó, como usted dice, Claudio, en una constante.
una constante por parte del gobierno norteamericano de Estados Unidos, de su presidente Donald Trump, de politizar el régimen de intercambio internacional, de comercio internacional. Entonces, no le gusta que su amigo Bolsonaro, los dos, tanto Trump como Bolsonaro, no hay que olvidar, fomentaron una insurrección para tratar de evitar resultados electorales, lo que claramente es comportamiento sedicioso en términos legales en cualquier parte del mundo. Pero está tratando de defender a su amigo y dice, ya, le voy a presionar con 50%, poner 50% a Brasil. Por suerte el presidente Lula, con mucha dignidad, dijo, no, pues no me van a venir a imponer de afuera, no nos van a venir a imponer a Brasil, que tiene un sistema judicial independiente del sistema ejecutivo, lo que está haciendo. Entonces, bueno, le dice, como se dice en lenguaje coloquial, hizo una parada de carro a Trump. Pero otros países, otros continentes no tienen tanta eh, decisión. Y, por ejemplo, la Unión Europea negoció eh, un arancel, porque también le habían puesto que iba a ser 30%, y llegaron a 15%, pero Trump consiguió que eh, se subiera el porcentaje de defensa de 2,3 a 5% del PIB para una imaginaria invasión extranjera, pero comprándole el armamento en gran medida a la industria de Estados Unidos, el complejo militar industrial. Entonces, bueno, obtuvo eso, digamos. Entonces, siempre, este señor siempre está tratando de obtener ventajas de algún tipo, pero en un mundo que él ve sin reglas. Pero el comercio internacional con la globalización, con todo su problema, creó un sistema de reglas, ¿no es cierto? Ahora, en un mundo sin reglas, como el que quiere imponer Estados Unidos, eh, eh, bueno, hay una incertidumbre completa porque el exportador no sabe si su producto va a tener entrada, para poder entrar a Estados Unidos a qué precio, etcétera. Ahora, por suerte para el mundo, Estados Unidos ya no es el comprador dominante que fue hace unas décadas atrás. Y sus porcentajes, porque por el caso chileno 15-18% de las exportaciones chilenas van a Estados Unidos, no es mayoritario. Y a otros países así. Entonces yo creo que el mundo lo que tiene que hacer es dejar, por un lado, Estados Unidos y armar relaciones económicas, comerciales, de cooperación, entre ellos con la Unión Europea, con China, con los BRICS, autonomizarse de Estados Unidos, porque Estados Unidos está viviendo una crisis política tan complicada y un temor a perder su hegemonía mundial, que está tratando de distorsionar el comercio internacional y la economía y desestabilizar la economía mundial. Ujú. Entonces, bueno, dejar que ellos resuelvan su problema y el mundo autonomizarse y crear espacios comerciales, espacios de diálogo, espacios de cooperación afuera y no seguir. El gran perdedor va a ser Estados Unidos y también Estados Unidos la política migratoria terrible ahora de deportar masivamente gente o los mandan a cárceles en el estado de Florida o verdaderos campos de concentración, como dijo Stiglitz cuando estuvo en Chile, el premio Nobel. O, entonces, pero por otro lado, no es solo migrantes de clase trabajadora, estudiantes que ya van a tener que estar sujetos a un escrutinio distinto del académico para ver si entran o no, porque quizás escribieron en su, en sus redes sociales algo que les molestó. Eh, entonces, el talento internacional que se iba a Estados Unidos, cual se beneficiaba mucho, está empezando a buscar otras opciones para Ujú. hacer máster, doctorado, posgrado, trabajar también. Y entonces también pierde ventaja Estados Unidos. No, es bien complicado, pero yo creo que hay que pensar un mundo que se autonomice de la gran potencia del norte, ¿no es cierto? Que se autonomice. Eh, eh, y también seguir el ejemplo, también encuentro muy positiva.
la reunión de presidentes bajo el lema por democracia siempre, creo que era, que se realizó en Chile, que el presidente del gobierno español, de Uruguay, de Brasil, de Colombia, Chile, llamando la atención, dicen, señores, preservemos la democracia en el mundo, paremos esta arremetida de la ultraderecha, paremos esta locura arancelaria de tratar de remodelar el mundo a nuestra semejanza de parte del gran Sí, potencial del norte, y todas esas cosas que son totalmente razonables, sí, no son ni siquiera ideológicas, son razonables para vivir un mundo de prosperidad sin tanta incertidumbre y de paz, así porque es, sin paz no hay nada. así es. Y entonces las potencias beligerantes que quieren resolver todos los problemas por la fuerza, hay que ponerle un coto. Sí, pues, convivir en armonía, que es lo que nos falta, Andrés. Bueno, Sí, y nacionalmente también. sí, también, obviamente. Agradecerle como siempre el tiempo que tiene para compartir con nosotros, Andrés, y lo esperamos pronto. Un abrazo grande, que esté muy bien. Ya, un gran abrazo. Muchas gracias, Claudio. Y nosotros nos despedimos rápidamente. Ya llega Nicolás Rojas y Semáforo. Gracias por acompañar esta edición de Radio Análisis. Nos reencontramos mañana. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Primera Edición de Radio Análisis, lo más relevante de cada jornada informativa con noticias, comentarios, análisis y entrevistas en una transmisión en línea con las radios que piensan.